Hola mis amores, bienvenidos a una nueva comparación de perfume. Y es que hoy traemos el perfume recién salido, 2021, el perfume de La Belle Le Parfum. Y vamos a hacer su comparación con la primera versión de La Belle, en este caso pues el normal. Los dos son eau de parfum y los dos los vemos en 50 mililitros, que como veis son los frascos, las botellas muy parecidos, solo que hay una diferencia de color. Con respecto a las personas que siempre nos preguntan primero, pero ¿cuál dura más? ¿Cuál tiene mayor intensidad? Sí, es verdad que vamos a decir que el perfume de La Belle Le Parfum, y eso es siempre mi experiencia personal, ¿de acuerdo? La Belle Le Parfum tiene mayor duración y mayor intensidad. En mi experiencia, el perfume de La Belle tiene una buena intensidad, solo que a mí me potencia más y dura más en lo que es el invierno. En lo que es el verano, en mi piel se queda más chiquitito, pero luego cuando lo utilizo en invierno tiene muy buena duración. Bien, pues estamos ante dos perfumes que la verdad que aún así tienen su buena calidad, no podemos decir lo contrario, y son muy especiales. Comparten los mismos perfumistas que es Quentin Beats y Sonia Constance, los cuales han creado estos perfumes. Y vamos a comenzar con lo que es La Belle. Veréis, cuando crean La Belle, bueno, entre los dos tendríamos que decir que son perfumes de los cuales nos han contado muy poquitas notas, ¿de acuerdo? En La Belle nos dijeron que tenía pera verde, vetiver y vainilla. Y en La Belle Le Parfum nos contaron que tenía pera, vainilla y vainilla. Muy bien. Pues ahora vamos a desgranar un poquito más estos perfumes, ¿de acuerdo? Cuando nos vamos a La Belle, nos dan una creación muy especial. Entre ella hay una nota un tanto particular, que ahora os contaré, que es el cuero, la cual no nos desvelan en el conjunto de sus aromas, sobre todo porque viene a ser una nota un tanto particular en los perfumes, sobre todo utilizada en los perfumes masculinos, y que se temía que si se presentaba diciendo que es un perfume con nota de cuero en un perfume de mujer, pues no animara a las mujeres a probar el perfume. Lo cual, bueno, pues funcionó perfectamente porque dentro del conjunto de aromas, pues se mantuvo en secreto y es un perfume que es todo un éxito en ventas con respecto a los nuevos perfumes de Jean Paul Gaultier. Notas de este perfume, para que nos demos cuenta, tiene pera verde, jazmín, vetiver, cuero, ámbar, vainilla y orquídea. Esa es la composición real de este perfume, aunque tiene muchas más notas. Bien, cuando nos vamos a La Belle Le Parfum, utilizan la misma base, ¿de acuerdo? Esos perfumes, esos aromas que hemos comentado en el inicio, vetiver, cuero, incluso esa orquídea y el ámbar, están aquí. Las mantiene igualmente, pero en este perfume le han dado una vuelta. Digamos que casi como la línea masculina. La Belle, un perfume más para todos los públicos, una niña, una adolescente que acaba de salir al mundo a darse esos paseos, a darse las fiestas, ¿verdad que sí? Madura en aromas y evoluciona en ese conjunto aromático. Y estos aromas que hemos mencionado anteriormente, se les añaden notas frutales de cereza, mucha más vainilla porque se le pone una batonca, se le pone vainilla blanca y se le pone una vaina de vainilla que le da como más oscuridad o sensualidad o intensidad a las notas de vainilla. Seguimos manteniendo el cuero, pero en el fondo, junto a la flor de orquídea y el ámbar, se le añade la nota de avellana. O sea, tenemos el mismo cuerpo, pero evolucionando con notas que le van a dar un cuerpo. ¿Qué cuerpo? Muy bien, entonces podemos entender que con respecto a estos aromas, el que tiene mayor potencia, mayor dulzor y mayor cantidad de vainilla va a ser La Belle Le Parfum. Y con esto ya podemos ir haciéndonos a idea de nuestros gustos personales con respecto a eso. Frutas, lo vemos, pera verde y aquí tenemos pera y cereza. Aquí tenemos un perfume que esas notas
dulces se funden con la pera y cuando lo hueles tienes una pera que tiene esos aromas de la vainilla. Este papel lo he puesto hace muy poquito y enseguida la vainilla se empieza a notar, pero tiene como esos aromas, es aromática, pero no es solamente por parte del vetiver como nos dio al principio la sensación, es del ámbar, es del cuero y esa flor de la orquídea. A mí siempre cuando lo huelo, este conjunto de aromas me da como una sensación de una perita dulce con vainilla, pero ligeramente melosa, como si tuviera una miel muy suavecita, como si a este postre del que estamos hablando le hubieran puesto media cucharadita de miel para que resulte rico, sensual y meloso. Ahora bien, cuando nos vamos al perfume de la Belle Parfum, sí es verdad que esto está como potenciado por 1000, porque nos han puesto muchísima cantidad de vainilla que sumada a lo que es sobre todo el ámbar y la avellana, sobre todo lo vamos a sentir y a notar en el medio cuerpo del perfume, a raíz de 1 hora del perfume. El inicio es frutal, dulce de vainilla, junto con esa unión de la cereza dulce y la pera con mucha vainilla. Pero cuando se van yendo, nos vamos a encontrar con un cuerpo, sobre todo de una vainilla potente, dulce, caramelosa, en la que tiene esos rasgos especiales de la avellana. Por lo cual, todo esto es el cuerpo de la Belle Parfum y en otra parte, la primera La Belle. Es interesante porque en los dos perfumes nos dan sensaciones olfativas, distintas, por supuesto que sí. Y es que, por ejemplo, en La Belle hay personas que han tenido reacciones, pues como siempre, gustos, pero reacciones contrarias al perfume. Hay personas que cuando se lo ponen en la piel, como tenemos tanto en este como en el otro, la nota de cuero, el cuero, aunque aquí no está súper potenciado en lo que es el aroma y que lo podamos notar especialmente, cuando lo ponemos en nuestra piel, viene a ser una parte como ese conjunto y se personaliza. Son perfumes que prácticamente hueles pequeñas diferencias de lo que es probarlo en papel, que tú lo pruebas en la perfumería, a lo que es probarlo en tu piel. Porque esa capita de grasa, la grasa protectora, esa capita que tenemos todos en nuestra piel, cuando le ponemos los aromas de cuero, se funden y nos dan como un aroma especial, como si lo estuviéramos personalizando con nosotros. Y en ese sentido no huele igual a lo que es un papel, un cartón, lo que tú quieras, a tu piel, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que cuando vayas a probarlo a las perfumerías, lo pruebes en ti y lo sientas, ¿de acuerdo? En este sentido, tú tienes que ver pues cuál te puede gustar más con respecto a los aromas. Pero ¿sabes qué pasa? Estos perfumes prácticamente no sabes cómo huelen hasta que lo pruebas, porque tienen muchos matices, tienen muchas sensaciones olfativas y es muy importante probarlo. Yo he hecho la prueba en casa de probar este perfume en todos los de casa. Tanto yo como mis hijas y mi pareja probándolo ellos en su piel. Y prácticamente a ciegas, sin saber lo que les ponía, el gran ganador ha sido La Belle. ¿De acuerdo? El del año 2019. Yo tengo que decir que también cuando me pongo en la piel uno y otro, creo que la sensualidad de estos perfumes, el carácter que tienen, tal vez algo más delicado, bellísimo, es que no se puede decir otra cosa, es La Belle, ¿de acuerdo? Pero os digo, La Belle Parfum me ha parecido un perfume fantástico. Fantástico, de estos dos perfumes son apuestas ganadoras, huelen fenomenal, son riquísimos. Pero es verdad que cuando yo lo pruebo, me gusta más este. Lo hemos usado bastante. Y os digo, sí es verdad que, por ejemplo, de primeras impresiones, este me ha gustado como primera impresión, de primeras este me gustó mucho más. Y La Belle me conquistó poquito a poco. Yo cuando hice la reseña de La Belle, le ataqué. Sí, o sea, le di fuerte pensando pues eso, que era un perfume
más con vainilla, una pera dulce, no, me pareció un poquito más de lo mismo. Pero ¿sabéis qué pasa? La Belle a mí me conquistó poco a poco. Fue de esos perfumes que de manual adictivos, que no es de ese que de primeras, oh, flechazo a primer olfato, no. Fue adictivo de ponérmelo y decir, oye, pues qué bien huele. Me lo pongo al día siguiente, bueno, el primer día, bueno, pues sí, uno más. Me lo pongo al siguiente día y ya, qué bien huele. Iba mi hija, se lo ponía, paseaba por al lado y decía, pero qué bien huele mi hija este perfume. Y así, ¿no? Y es así como finalmente el perfume me fue conquistando y desde luego fue retractarme totalmente porque al final la Belle lo he puesto en muchas listas de perfumes como un perfume que es una fantástica apuesta y un perfume que es una fantástica recomendación. Por supuesto en la actualidad es que no puedo, es que aunque yo diga que tanto yo como mi familia hemos preferido la Belle del año 2019, no os quedéis sin probar la nueva versión porque además tiene unos aromas muy ricos, es muy apetitoso y funciona muy bien, ¿de acuerdo? Merece igual la pena, es cuestión de probarlo, de sentirlo, de dejar que esos aromas te hablen, los dejes sentir en tu piel y los descubras, como todo. ¿Comprarlo a ciegas? No, porque tanto su dulzor, porque tienes que ser una persona en los dos, que te gusten los perfumes dulces, te tiene que gustar la vainilla, que está muy presente en los dos perfumes, y luego pues probar, descubrir y apasionarte con uno que con otro. ¿Que no te gusta ninguno de los dos? Pues no te preocupes porque la perfumería hay así de perfumes para encontrar otro. Pero desde luego termina resultando pues muy interesante y muy bonita la nueva apuesta de Jean Paul Gaultier. Así que amigos, amigas, espero haberos resuelto un poquito vuestras dudas. Ya os he contado nuestra experiencia personal, nuestros gustos personales y cómo sentimos estos perfumes. Ya solo me queda saber los vuestros. Cuando tengáis ocasión de probarlos, me encantaría que nos compartáis vuestra opinión. En estos vídeos son muy importantes. Cuáles os gustan más, por qué os gusta más y nos lo contáis abajo porque yo os cuento mi experiencia y quizá llega alguien y también lee vuestros comentarios y esto les ayuda a decidirse por un perfume u otro, porque al fin y al cabo todos estamos llenos de verdad porque cada uno tenemos nuestra experiencia real con los aromas, ¿verdad que sí? Así que bueno, espero que este vídeo os haya gustado, os haya entretenido y os haya sido de utilidad. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.